Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy vamos a hablar de qué es el undercut en la Fórmula 1. Todos habremos visto coches que entran, o sea que se están siguiendo el uno al otro y de repente uno entra antes que el otro y luego sale por delante. Pues vamos a ver qué es eso y por qué se produce. Este fenómeno se llama el undercut y es una pieza clave en la estrategia de los grandes premios. Así que quédate en este vídeo si quieres saber cómo funciona la estrategia en la Fórmula 1. Debes saber que los neumáticos de Fórmula 1 normalmente presentan una degradación que cuando tú montas el neumático, la primera vuelta es la que más rápido vas a poder dar por los neumáticos y poco a poco van a ir perdiendo rendimiento porque se van a ir degradando. Y gracias a esta degradación es lo que permite la variación de estrategias. Si dos coches se están siguiendo muy cerca y estos llevan ya un cierto número de vueltas en pista y tienen degradación, pues el que entre primero cambiará neumáticos, pondrá neumáticos nuevos y por lo tanto tendrá ese extra de rendimiento que no tiene el coche de delante con neumáticos usados. Y el coche que ha entrado podrá dar la vuelta más rápido que el coche de delante. Y cuando este entre, como su vuelta ha sido más lenta, saldrá por detrás del otro. Y esto básicamente es el undercut. El undercut es dos coches que se siguen uno detrás del otro y el que está por detrás entra antes que el que está por delante y cambia neumáticos y hace una outlap, que se le dice, ¿vale? Que es la vuelta que haces cuando sales de boxes. Y entonces, esa vuelta tiene que ser lo más rápida posible para poder recortar de manera virtual esa distancia que los separaba a los dos coches. Y por lo tanto, si consigues dar una vuelta rápida, adelantarás el otro coche por estrategia. Y cuando pare y cambie neumáticos, normalmente será la vuelta siguiente, el coche saldrá por detrás. Y por lo tanto lo habrás adelantado sin tener que exponerte a un accidente o a luchar en pista, que siempre suele ser más peligroso. Hacer un undercut parece algo positivo y que siempre va a ser algo bueno para adelantar coches. Pero sí es cierto que es bueno para adelantar, pero también tiene algunos contras. Como por ejemplo, en los circuitos en los que no está claro si ir a una parada o dos, está ahí la cosa. Los equipos no saben si va a ser una carrera de una parada o de dos. Si tú haces un undercut, ¿qué pasa? Pues que normalmente adelantas tu parada. ¿Por qué? Porque si tú esperas a la vuelta que tenías previsto hacer tu parada, quizás el coche de delante para antes que tú. Y ahí ya no puedes hacer el undercut. Porque si el coche de delante para antes y hace una vuelta más rápida, saldrá, o sea, seguirá por delante y encima te habrá metido más distancia. Por lo tanto, si quieres adelantar, tiene que ser el coche de atrás que pare primero que el de delante. Y normalmente tienes que adelantar tu parada, porque si no la adelantas, te expones a eso, a que el coche de delante pare antes que tú y pierdas tu oportunidad. Entonces, problema del undercut, que adelantas tu parada. Y si está entre una o dos paradas la carrera, pues probablemente tengas que ir a dos, porque si paras antes, pues tendrás menos vueltas, o sea, tendrás que hacer más vueltas con el mismo compuesto y quizás no llega a final de carrera. Otra desventaja del undercut, pues que cuando tú cambias los neumáticos y tienes que hacer la vuelta lo más rápido posible, esa vuelta va a degradar muchísimo tus neumáticos nuevos, porque vas a ir a tope y le vas a poner una cantidad de energía brutal a los neumáticos. Y esto los va a hacer que se degraden ya desde el principio, desde que los pones. Y esta degradación la vas a ir arrastrando durante todo el stint. Y por lo tanto será complicado manejar el tema de la degradación. ¿Y por qué? Pues porque principalmente aumentas mucho la temperatura de tus neumáticos nuevos. Y debes saber que aumentar la temperatura de los neumáticos es relativamente fácil. El problema es disminuir la temperatura de los neumáticos, porque tú puedes aumentar la temperatura muy rápidamente en una curva de altísima velocidad. Si tú lo haces a fondo, por ejemplo, o a una velocidad muy elevada, vas a poner muchísima temperatura en los neumáticos, pero luego bajar esa temperatura va a ser más complicado, y esto es algo que tienes que valorar si los ingenieros tienen que valorar
si merece la pena arriesgarse a sufrir mucha degradación al final del stint o probar el undercut y a ver si lo pueden adelantar y pueden mantener la vida de los neumáticos hasta el final de la carrera. Y tienes que saber que si la temperatura de pista es muy baja y las características del circuito no son favorables a hacer el undercut, por ejemplo, el circuito de Sochi es un circuito claramente donde no hay degradación y no se le pone prácticamente nada de energía a los neumáticos. Y este es un circuito muy claro donde el undercut no va a tener mucha influencia. ¿Por qué? Pues porque normalmente suele hacer frío y los neumáticos no se calientan. Y por lo tanto, como no se calientan, no llegan a conseguir esa temperatura ideal que sí tienen los neumáticos degradados. No consigues poner los neumáticos a una ventana de trabajo óptima. Y por lo tanto no podrás extraer el 100% del rendimiento. Y el coche que se mantiene en pista irá más rápido que tú porque, aunque tenga degradación, la temperatura de sus neumáticos será óptima y podrá ir más rápido que el coche que ha parado, aunque este que ha parado tenga neumáticos nuevos, pero están fríos. Y si están fríos, pues da igual que sean nuevos porque vas a ir más lento que un neumático degradado. Pero tienes que saber que en circuitos donde no hay mucha energía y en circuitos donde la temperatura es baja, no es buena idea hacer un undercut a menos que lo tengas muy claro. Circuitos como por ejemplo Sochi o Bakú son circuitos donde claramente el undercut es una desventaja más que una ventaja. En cambio, circuitos donde suele hacer una temperatura alta o hay curvas de muchísima velocidad y que por lo tanto calientan mucho los neumáticos. Barcelona es un circuito que está clarísimamente que el undercut va a ser mucho mejor. Silverstone también el undercut suele ser importante porque aunque hace frío, puede ser, o sea, las curvas son de altísima velocidad y por lo tanto los neumáticos se calientan sin problemas. Y circuitos de este estilo, circuitos rápidos y que suele hacer calor. Y estos son los circuitos en los que el undercut suele funcionar muy bien. Y las dos últimas desventajas es que si haces un undercut puedes salir en tráfico y por lo tanto si sales en tráfico pues el coche te va a estar parando porque va a ser mucho más lento y no podrás hacer esa vuelta limpia y rápida y por lo tanto pues no habrá servido de nada. Es el riesgo que corres, salir en tráfico. Circuito en el que es muy probable que salgas en tráfico, Mónaco. ¿Por qué? Porque todo el mundo va junto, todo el mundo va en un mismo pelotón y además el circuito es muy corto. Entonces si tú intentas hacer un undercut es muy probable que salgas en tráfico y el coche de delante te pare, te esté bloqueando y no puedas ir lo suficientemente rápido que necesitas para adelantar al coche que quieres adelantar. Y este se podrá cubrir fácilmente. Así que es algo que tienes que saber, que los equipos intentan encontrar un hueco en el que no hay tráfico para que el coche pueda dar la vuelta muy rápido y sin tráfico. Para hacer un undercut correctamente tienes que estar, dependiendo del circuito, esto depende mucho del circuito y de la longitud del mismo, porque no es lo mismo dar una vuelta en el circuito de Barcelona que mide 4,6 kilómetros me parece, que en el circuito de Spa-Francorchamps que mide más de 7 kilómetros. La distancia, o sea, una vuelta en un circuito no es lo mismo que una vuelta en otro circuito. Por lo tanto, el gap, la distancia que puedes recuperar en uno será inferior que la que puedes recuperar en otro. ¿Vale? Supongo que se entiende. Un circuito más largo te permite ganar más tiempo durante una sola vuelta. En cambio, un circuito más corto, pues no. Entonces, normalmente tienes que estar a menos de 2 segundos, entre 2,5 y 2 segundos para poder intentar hacer el undercut del coche de delante. Luego, una vez estás a esta distancia y se acerca la ventana de las paradas, tienes que entrar al pit lane lo más rápido posible y hacer un cambio de neumáticos sin ningún tipo de fallo. Porque si hay algún inconveniente durante el cambio de ruedas, el tiempo que ganes en pista lo vas a perder por ese error. Entonces es algo importante que el pit stop se haga correctamente. Luego los ingenieros te tienen que sacar en un sitio que no haya tráfico, porque ya hemos dicho que el tráfico puede hacer que no puedas hacer el undercut.
Luego tienes que calentar rápidamente los neumáticos y ponerlos a su temperatura óptima de trabajo para que esta vuelta sea lo más rápida posible. Y luego no debes perder tiempo con los doblados, en el caso que hayan, porque también juegan un papel importante. ¿Y cómo te puedes defender de un undercut si tú eres el coche que está delante? Pues la mejor defensa es estar a más de 3 segundos del coche de detrás. Porque si estás a más de 3 segundos te aseguras que no te va a pasar a menos de que tú cometas un error. Y por esto vemos que justo al principio de las carreras normalmente se suelen abrir unos huecos de unos 3 segundos o aproximadamente, y luego cuando se acerca la parada a boxes vemos que todo el mundo aumenta el ritmo y unos intentan aumentar la distancia para que no los pasen y los otros intentan reducirla para intentar pasar al coche de delante. Y por esto vemos que los tiempos suelen bajar cuando se acercan las paradas. Y pues eso, la mejor defensa es estar a 3 segundos del coche de detrás. Luego, otro modo en el que te puedes defender es la vuelta. Cuando te cambian los neumáticos, la vuelta con neumáticos nuevos, hacerla más rápida que la vuelta que ha hecho el otro coche. ¿Vale? Entonces si tú vas más rápido, te cubrirás del undercut del coche de detrás y por lo tanto saldrás delante. Y luego pues obviamente pues si haces un cambio de ruedas mucho más rápido que el otro coche, pues ganarás tiempo ahí también y tendrás más probabilidades de salir por delante. Pues esto ha sido todo en cuanto al undercut en la Fórmula 1. Tienes que saber que esto no es una fórmula mágica, que hay muchos factores que pueden influir en hacer un undercut o no, en si es buena idea o no, como por ejemplo la longitud del circuito, temperatura en pista, degradación de neumáticos, compuesto de neumáticos e incluso el piloto. Porque, por ejemplo, pilotos como Lewis Hamilton, que calientan los neumáticos de una manera brutal, pues sí te puedes plantear hacer un undercut en circuitos donde es complicado calentar los neumáticos. Y otros pilotos pues que por su estilo de pilotaje quizás no ponen tanta temperatura en los neumáticos. Entonces es algo que los ingenieros deben valorar si es buena idea o no hacer un undercut. Y pues tienes que saber que en el siguiente vídeo vamos a hablar del overcut, que es lo contrario al undercut. Así que estad suscritos y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Si os ha gustado el vídeo dejad un like y si tenéis alguna duda o sugerencia pues aquí tenéis los comentarios que me los leeré todos. Así que suscríbete aquí si no lo estás todavía y si quieres ver otro vídeo pues haz clic aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. So we make it.